Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra, instruyendo a su pueblo en la sana doctrina y el conocimiento del Hijo de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo número 3. ¿Ya lo tenemos? Listo. Primer libro de Samuel, capítulo número 3, versículo número 1, nos dice la palabra del Señor: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Nos habla la palabra del Señor que el joven Samuel ya no era un niño. Si recordamos el capítulo anterior nos hablaba de que Samuel era ¿qué? Un niño, apenas era un niño, que Ana, su madre, lo había consagrado al templo, lo había consagrado al Señor, y era un niño todavía. Pero del capítulo número 2 al capítulo número 3 ya este niño deja de ser un niño, valga la redundancia, y ahora es un joven que las palabras allí en el hebreo son las mismas palabras que se utilizan para hablar de David cuando David mata a Goliat, es decir, apenas un muchacho de unos 12, 13, 14 años de edad aproximadamente. Y era un muchacho que, dice la palabra del Señor, que ministraba al Señor, y ministraba al Señor tal como lo habían hecho tal vez a un Aarón, los sacerdotes de la época. Lo ministraba al Señor como lo habían hecho los levitas mismos. Estaba consagrado al Señor, ministraba al Señor, dice la palabra del Señor. Nos lleva y nos recuerda a la historia de Pablo y Bernabé, que estos estaban ¿en qué? En ayuno y oración, cuando el Espíritu Santo dijo: apartadme a Pablo y a Bernabé para la hora a la cual yo los he escogido, los he llamado. Pero entonces vemos esa característica de que estaban en el templo. Pablo y Bernabé estaban en el templo, consagrados al Señor, sirviendo al Señor. Y ahora vemos a Samuel en esa misma circunstancia, en esa misma forma que Pablo y Bernabé estaban metidos en las cosas del Señor, consagrados en las cosas del Señor, ministrando en las cosas del Señor. Y allí, cuando ese muchacho estaba sirviéndole al Señor, dice la palabra de Dios, bueno, en este mismo versículo, que su palabra, la palabra de Dios, escaseaba. No era con frecuencia. Dios no hablaba con frecuencia en aquel entonces. Estaban en la época de los jueces, y en la época de los jueces no era muy común que Dios hablase. Los jueces estaban allí en la palabra de Dios muy esporádicamente, porque el pueblo de Dios se la pasaba más en pecado que en santidad. Se la pasaban más en rebeldía que en obediencia. Hacían más lo malo que lo bueno. Y cada vez que el pueblo de Dios hacía lo malo, venían consecuencias, venían los enemigos y los oprimían. Eso era lo que le pasaba al pueblo de Israel en la época de los jueces. El pueblo de Israel hacía lo malo, y por cuanto hacían lo malo, venían los enemigos y los atacaban. Venían los enemigos y los oprimían. Y después de por allá 20 años, después de 40 años en algunos casos, después de ciertos años, el pueblo de Dios clamaba a Dios por un libertador, y ahí era donde Dios levantaba a un juez. Pero entonces no era algo que con frecuencia hubiese palabra de Dios. No era frecuente que hubiese palabra de Dios. Ahí el versículo dice que en aquel entonces la palabra de Dios escaseaba, la palabra de Dios escaseaba. Dios no hablaba con mucha frecuencia en la época de los jueces. Pero pese a que Dios no hablaba con mucha frecuencia en el libro de los jueces, o en el tiempo de los jueces, hay un joven que ministraba en la presencia del Señor. Porque unas cosas pueden ser las circunstancias que estén pasando en una iglesia o en el entorno como tal, y otra muy diferente es tu vida con el Señor. Nosotros podríamos decir quizás a veces: uy, la iglesia está como que voy a utilizar ciertos términos, no propiamente para referirnos a esta iglesia, sino a cualquier otra iglesia. Podríamos decir: la iglesia está como fría, como que no están orando, o como que están estancados. Bueno, eso será la iglesia. ¿Y tú cómo estás?
¿Tú cómo estás? Porque aquí vemos que la palabra de Dios escaseaba. La época que estaban allí como que no era la mejor, no era donde había más avivamiento que en otras épocas, no, era más bien una época donde la palabra del Señor escaseaba, pero el joven Samuel ministraba. El joven Samuel estaba metido con Dios, el joven Samuel estaba ferviente en las cosas del Señor. Entonces, claro que el entorno afectará en cierta manera, influirá en cierta manera, pero la relación con Dios va a depender mucho es de nosotros mismos con Dios. La relación con Dios va a depender es de ti mismo con Dios, de que tú mismo te metas con el Señor. No podemos estar dependiendo de que es que si los otros ayunan entonces yo voy a estar bien. Ese dicho de que una golondrina no llama agua es falso, de que una sola golondrina no llama agua es falso, completamente falso. ¿Por qué? Porque hay personitas que dicen, no, es que uno aquí orando solo, eso no va a pasar nada, es falso, sí puede pasar algo. Elías oró solo, ¿y qué pasó? Acontecieron cosas bien grandes. Elías oró solo para que no lloviera y no llovió durante 3 años, y luego Elías volvió a orar solito para que lloviera y volvió a llover. Elías oró solo para que fuego del cielo descendiera y quemara el holocausto. ¿Y qué pasó? Fuego del cielo cayó y consumió el holocausto. Fuera solo. Mientras que versus a Elías estaban muchos profetas de Baal orando para que los dioses de ellos, Baal y demás, se manifestara y mandara fuego, y no pasó nada. Pero allá habían muchas golondrinas, utilizando ese término, utilizando ese dicho, de que es que si hay hartas personas orando, ahí sí pasan las cosas. No, la cantidad de profetas de Baal estaban orando, una cantidad de personas allá clamando, cortándose y haciendo cosas, rituales satánicos para que viniera fuego extraño, bueno, también era fuego extraño, pero para que viniera fuego de Baal y quemara el holocausto, y no pasó nada, no pasó nada. Pero un hombre metido con el Señor que clamó a Dios, ahí sí pasó algo, ahí sí pasó algo. ¿Por qué le mencionó esto? Porque tú y yo no podemos depender de que es que si 50 personas estamos orando, ahí sí se va a ver la bendición. No, tú puedes orar por la bendición y se va a ver la bendición. Tú solito puedes clamar, y si son 2, claro que mayor bendición se va a ver, porque la Biblia dice que si 2 se pusiesen de acuerdo y orasen por algo, pues Dios va a responder. Y si son 50, pues mayormente va a ser la bendición. Pero no puede detenernos a nosotros de que es que como yo estoy solo, entonces no se va a ver la bendición. No, sí se puede ver la bendición. Que es que como nadie más sale a evangelizar, entonces yo no voy a salir solo. No, al contrario, Dios te puede levantar a ti, así estés solo haciendo una labor. Así tú estés solo haciendo algo, Dios te puede respaldar. Tú no puedes estar dependiendo de que es que tienen que haber tanta gente para poder hacer algo. No. Cuando hay alguien que se dispone, Dios utiliza a ese alguien. La mayoría de profetas en la Biblia no eran un combo de 5 o 10 profetas para profetizar, eran uno, era un profeta, era por lo general uno solo. ¿Cuántos fueron a Nínive a predicar? La gran campaña de evangelismo con 50 servidores, no, uno solo, era un solo Jonás. ¿Cuántos se levantaban en el tiempo de Jeremías, Isaías? Era uno solo. Era uno solo. Algunos profetas decían, solamente he quedado yo, del resto todos se han pervertido, del resto todos se han ido. Y esa es la situación que vemos con Samuel. El resto de gente quizás estaba mal, estaban por otros caminos, estaban haciendo lo malo, estaban desviados, la palabra de Dios escaseaba, pero él estaba marcando la diferencia. Dice la palabra del Señor que él estaba ministrando en la presencia del Señor. ¿Y qué sigue diciendo allí el versículo número 2? Y aconteció, dice allí la palabra del Señor, un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Y esto era tanto humano, material, físico, de que realmente había llegado la noche, y ya pues cuando se llegaba la noche, pues obviamente no tenían la tecnología que hoy tenemos de electricidad y demás, ¿no? En aquel entonces la noche realmente era oscura, a menos de que tuvieran por ahí lámparas encendidas y cosas así, pero la noche realmente era oscura. Y dice que de tal manera que se comenzó a oscurecer de modo que ya no podía ver. Era un tema natural, físico, pero también era espiritual. Elí ya estaba dejando de ver. Elí en un contexto espiritual
estaba con ceguera espiritual. ¿Pero era quién? ¿Quién era Elí? El sumo sacerdote. Elí era el que estaba a cargo de las cosas sagradas, santas de Dios. Pero dice la palabra que se estaba oscureciendo de tal manera que ya Elí ya no podía ver. No solamente hablamos de una noche cualquiera, en donde se oscurece, donde el sol se va, sale la luna y demás, sino que realmente Elí, debido a todo lo que leíamos la vez pasada, de que sus 2 hijos hacían y deshacían, cometían una cantidad de pecados. Recordemos que ellos tomaban el garfio, sacaban más presas de la olla para ellos comer. Cuando la ley decía que solamente 3 partes del animal ellos podían comer, ellos sacaban con un garfio más presas, más porciones de alimentos para sí. Eran un corazón con avaricia. Aparte de eso, antes de quemar la grosura del animal en el altar de Dios, ellos decían: antes de que quemen la grosura, parta una porción porque me la voy a asar allí para el almuerzo, me la voy a comer allí. Y entonces los hijos de Elí, todo lo que hacían, se acostaban con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo, fornicaban con ellos, y todo eso así había hecho que Elí entrara en una ceguera espiritual. Ahí la Biblia lo está diciendo. Se había oscurecido de tal modo que no podía ver. Vuelvo y lo digo, tanto físicamente, pero también anunciaba que espiritualmente Elí ya estaba en un tiempo de ceguera. Ya Elí ya no estaba viendo las cosas del Señor. Luego dice ahí la palabra del Señor, versículo número 3. Samuel estaba ¿cómo? Durmiendo. Bueno, era de noche, eran las condiciones naturales. ¿Y dónde estaba durmiendo? En el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Esto es interesante, que nos dice, bueno, que Elí estaba durmiendo allí en el templo de Dios, pero la Biblia aclara dónde estaba el arca. Ahí donde estaba el arca del pacto. Samuel estaba durmiendo allí, y Samuel tenía ese privilegio, estar durmiendo ahí cerca al arca, estar durmiendo cerca a la presencia del Señor, porque aunque el arca era algo simbólico, ¿qué contenía el arca del pacto? La presencia misma de Dios. El arca del pacto contenía la ley de Moisés, contenía la vara de Aarón, una porción de maná, pero contenía adicional a eso la misma gloria de Dios, la misma presencia del Señor estaba allí en el arca del pacto. Y entonces Samuel estaba allí dormido cerca del arca del pacto, y dice la palabra del Señor, antes de que la lámpara que la lámpara se apagase, antes de que la lámpara de Dios fuese apagada. Eso es algo también simbólico, porque nos habla de que bueno, naturalmente los sacerdotes debían de tener las lámparas encendidas toda la noche. Toda la noche en el tabernáculo tenían que tener las lámparas encendidas. Toda la noche debían de mantener las lámparas encendidas. Ya cuando llegaba el día, pues ya no se necesitaban las lámparas. Pero durante toda la noche las lámparas tenían que estar ardiendo. Tenía que haber aceite que no permitiera que las lámparas se apagaran. Pero entonces, si tú y yo analizamos el versículo anterior versus este versículo, podemos ver que Elí no podía ver. Pero nos preguntamos, ¿por qué Elí no podía ver si las lámparas estaban encendidas? Ahí es donde nosotros podemos ver que literalmente, sí, claro, estaba de noche, estaba oscuro, pero que espiritualmente también se nos está hablando que Elí estaba entrando en una ceguera espiritual, porque si habían lámparas era porque sí se podía ver. La lámpara estaba prendida, era que sí había algo de luz allí en el tabernáculo, pero nos está hablando también de un contexto espiritual, de que Elí estaba cegado espiritualmente. Pero también nos dice antes de que la lámpara de Jehová se apagara. Y eso entonces no lo podemos tomar tampoco como algo meramente literal. Claro, durante la noche, vuelvo y se lo menciono, el templo o el tabernáculo en aquel entonces debía de tener las lámparas encendidas. Pero también es un contexto espiritual. La lámpara de Dios estaba a punto de ¿qué? De apagarse. Pero no era propiamente la lámpara de verdad del tabernáculo, de que es que sí, listo, ya era como la madrugada y literalmente ya se iba a apagar la lámpara de Dios. Esa lámpara del templo ya se iba a apagar porque ya iba a amanecer, y en el día no se necesitaban las lámparas durante el día. Pero más que eso, en un contexto espiritual, la lámpara de ese templo estaba pronta a apagarse. Eso es una noticia desastrosa para una iglesia. Eso es una noticia desastrosa para un ministerio, que la lámpara de Dios se apague. En el caso de Elí,
el tiempo de la luz se iba a apagar. Ya la lámpara se iba a apagar. Dice ahí, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. ¿Qué más pasó? Versículo número 4. Jehová llamó a Samuel y él le respondió: heme aquí. Esa voz interior que Samuel comienza a escuchar de Dios hablándole, Dios lo llama y Samuel le responde: heme aquí. Esto es una manera pues muy propia de responderle al Señor. Heme aquí es una manera de responderle con disposición a Dios. Y le dice: heme aquí. Cuando Dios de hecho le habla a Abraham, Abraham también le responde: heme aquí. Y era una forma en que las personas podían responderle a Dios de una manera apropiada, de decirle: Señor, aquí estoy, ¿qué quieres de mí? Debería de ser de hecho la manera en que la iglesia hoy le respondiese al llamado de Dios, no con excusas, no con pretextos, no con una cantidad de circunstancias allí de que no puedo o ni siquiera escuchar la voz de Dios, sino más bien: heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Heme aquí, estoy dispuesto. Heme aquí, ¿qué quieres que decirme en esta hora? ¿Qué quieres hablar a mi vida? ¿Qué ordenanza vas a dar? Ese heme aquí es una sujeción completa al Señor. Ese heme aquí es una rendición de nuestra voluntad ante la voluntad del Señor. Y Samuel dice: heme aquí, no sabiendo que era Dios, pensaba que era Elí quien lo llamaba. Y eso nos habla algo muy bonito de Samuel, porque entonces Samuel, aunque no era Dios el que le estaba hablando según él, porque sí era Dios, pero Samuel no sabía que era Dios. Samuel tenía una actitud de ser dispuesto. Elí me está llamando, veme aquí, ¿qué quieres? Estoy dispuesto. Me llamaste, no importa que fuera de noche, no importa que fuera de madrugada. Era un muchacho que estaba dispuesto. Era un muchacho que, aunque lo llamaran a las 3 de la mañana, estaba ahí presto a servir al Señor. Qué bonito que en la iglesia hubiese personas así, que aunque fuese a las 2 de la mañana, oye, necesitamos hacer esto, aquí estoy, cuente conmigo, voy a estar dispuesto. Que si es a la medianoche, ahí voy a estar dispuesto. Que hay que servir toda la vigilia, ahí voy a estar, cuente conmigo toda la noche. Que hay que hacer tal cosa tal día, a tal hora, ahí voy a estar. Bueno, claro, habrán algunas circunstancias que impidan eso, porque hay responsabilidades personales que cada uno tenemos fuera de la iglesia. Pero en cuanto podamos, qué bonito tener ese carácter de Samuel. Heme aquí. Pero es que era Dios el que lo estaba llamando. Sí, pero Samuel no sabía que era Dios. Samuel estaba actuando así con el sacerdote, con Elí. Es decir, que Samuel tenía esa actitud con su autoridad, con Elí. Y dice aquí la palabra del Señor, versículo 5: y corriendo, no importaba que era de noche, la madrugada, corrió luego a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. ¿Cómo estaba Elí? Ciego espiritualmente. Y si no, Elí hubiese tenido tal discernimiento espiritual de decir: oiga, es Dios. Pero vemos que Elí tardó tiempo en reconocer que era Dios. Elí estaba adormecido espiritualmente. Elí estaba dormido espiritualmente y dice: vaya y acuéstese una vez más. Vemos que sigue diciendo el versículo número 6: y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Vemos una vez más la actitud de Elí de estar adormecido espiritualmente. Elí no estaba reconociendo la voz de Dios. Elí no era el que había tenido allí los sentidos espirituales abiertos. ¿No le parece triste eso? Que el sumo sacerdote, Dios estaba hablando y el sumo sacerdote no escuchaba la voz de Dios, pero sí la estaba escuchando un joven de 12, 13 años llamado Samuel. ¿Cuántas iglesias no pasará tal vez eso? En donde el pastor ya no oye la voz de Dios,
en donde el que está a cargo ya no escucha la voz de Dios, en donde ya ha dejado de escuchar la voz de Dios, porque la lámpara de aquel lugar se ha apagado, como lo dice allí. Porque la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. ¿Pero por qué? Porque la gente no estaba haciendo la voluntad de Dios. Porque aún la misma familia del sacerdote estaban en pecado. ¿Y cómo querían que hablara Dios? ¿Y cómo querían que se manifestase Dios si en realidad lo que ellos estaban haciendo era sumergirse en el pecado? ¿Cómo pretendían de que Dios estuviese allí moviéndose y glorificándose cuando sus vidas estaban sumergidas en lo malo? Muchas veces queremos que Dios hable, que Dios se glorifique, que Dios haga milagros, pero si nosotros tal vez tenemos una vida como la de Elí, sí, es que yo estoy en la iglesia, es que yo le sirvo a Dios, sí, pero más allá de servir, más allá de estar en la iglesia, ¿cómo realmente está nuestra vida delante de Dios? Bueno, Elí una vez más le dice, ve y acuéstate. No le presta mayor importancia, no presta allí la relevancia que debía de prestarle realmente. Dice el versículo número 7: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová que le había sido revelada. Y entonces vemos que todavía no era ese tiempo en el que Samuel había distinguido la voz de Dios. Por eso Samuel corría donde Elí, porque Samuel en realidad todavía no había distinguido la voz del Señor. Pero dice allí la palabra del Señor, versículo 8: Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces, por fin, después de la tercera vez, Elí entendió que Jehová llamaba al joven. Le tardó 3 veces en saber que era Dios. Si Elí hubiese estado metido con Dios, a la primera de una vez lo hubiese reconocido. A la primera vez ya hubiese discernido que era Dios. Pero Elí había entrado en tal ceguera espiritual, en tal adormecimiento espiritual, que Dios tuvo que llamar 3 veces a Samuel para que se dieran de cuenta que era Dios el que estaba hablando, para que se dieran de cuenta que era Dios el que estaba llamando. Y dice aquí la palabra del Señor, versículo 9: y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. 4ª vez, versículo número 10: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo ¿qué? Tu siervo oye. Esto parece haber sido algo audible, realmente, literalmente audible, la voz del Señor audible, porque Samuel no nos da la pauta allí de que era una voz interior, como quizás la que tú y yo en ocasiones sé que hemos sentido cuando Dios habla en nuestras vidas, que es algo allí en el espíritu, sino que realmente era algo audible, porque por algo Samuel iba corriendo a donde Elí, escuchaba una voz de verdad audible. Y dice la palabra del Señor que en esta ocasión Dios se paró, y pues puede ser que haya sido en visión, que Dios le haya permitido ver a Samuel, no solamente que escuchase la voz, sino ver también que Dios se haya levantado, o que Dios se predisponía para orar allí, para hablar a Samuel. Y dice allí la palabra del Señor: Jehová dijo a Samuel: he aquí, yo haré una cosa que en Israel a quien oyere le retiñirán ambos oídos. No solamente la palabra de Dios escaseaba en aquel tiempo, sino que cuando habla Dios, no habla un mensaje de bendición. ¿Qué habla Dios? Voy a hacer algo en Israel que aquel que lo oyere, le van a reteñir los 2 oídos. Habla un mensaje de juicio. Es triste ver que Dios no hablaba en aquel entonces, y cuando habla es un mensaje de juicio. Tal vez si hubiese hablado un mensaje de bendición. Recordemos los 400 años de silencio que hubieron después de Zacarías y Malaquías. Después, cuando vuelve a hablar Dios, ¿habla a quién? A Zacarías.
y a Elizabeth, hablándoles de que iban a ser Juan el Bautista. Y le habla a María y a José, que iban a ser el Mesías. La situación es diferente porque venían de un tiempo de 400 años de silencio, pero cuando vuelve a hablar Dios, habla un mensaje de bendición, contrario a esta situación, que la palabra de Dios escaseaba y habla Dios, pero no habla un mensaje de bendición. Habla un mensaje de juicio. Y eso es aún más terrible, eso es aún más doloroso, de que Dios no habla, y cuando habla, habla de que va a mandar un castigo. Y es lo que dice allí la palabra del Señor. Haré algo que retiñan los oídos. Eso de hecho también lo vemos por allá en el libro de Jeremías, de que Dios haría algo en el pueblo de Israel que reteñiría los oídos del pueblo. Luego dice la palabra del Señor, versículo número 12: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio y hasta el fin. Gloria a Dios, porque tenemos a un Dios que cumple todas sus promesas, cumple todas sus palabras, cumple todo lo que Él dice. Dios es un Dios que cumple todo lo que Él habla. Pero en el caso de Elí no era muy favorable, porque lo que Dios había hablado de Elí era ¿qué? Juicio, castigo para él y para su casa. Ya Dios se lo había hablado en el capítulo anterior, en el capítulo número 2. Ya Dios le había dicho: Elí, tus hijos están haciendo lo malo, tú has honrado más a tus hijos que a mí, y te voy a castigar. Y ya Dios se lo había dicho. Y aquí Dios está diciendo: yo cumplo lo que dijo. Y qué maravilloso es que tú y yo tenemos a un Dios que cumple lo que dice. Pero qué tan terrible también es tener un Dios que cumple todo lo que dice. Porque así como se cumple lo bueno, también se cumple lo malo. Así como Dios cumple toda una cantidad de promesas buenas y de bendiciones para nuestras vidas, también tenemos que entender que Dios va a cumplir todas las juicios, todas las palabras de juicio y de maldición que hay en la palabra del Señor. Sabemos que Dios cumplirá todo de Deuteronomio 28. ¿Y cuántos dicen amén a eso? Dios va a cumplir todo de Deuteronomio 28. Que las bendiciones nos alcanzarán. Bendito el fruto de tu vientre, bendito la arteza de amasar, bendito tus hijos, bendito en tu entrar, tu salir, bendito en el campo, bendito en la ciudad donde estés. Bueno, una cantidad de bendiciones que hay allí en Deuteronomio 28. Dios las cumplirá para aquellos que dice ahí la palabra de Dios: a los que oyeren la palabra de Dios, pusieren atención a la palabra de Dios, aquel que atentamente oyere la palabra de Dios y la guardare en su corazón, dice ahí la escritura. Pero también sabemos que así como Dios cumplirá esas promesas, de la misma manera a los que no oyeren atentamente la voz de Dios para ponerla por obra, para atesorarla en su corazón y ponerla por obra, también Dios cumplirá Deuteronomio 28. ¿Y qué es Deuteronomio 28? Una parte de bendiciones, pero también una serie de maldiciones. También Dios cumplirá que maldito la entrada y el caminar. También Dios cumplirá que maldito el fruto del vientre. También Dios cumplirá que maldita la arteza de amasar. También Dios cumplirá que maldito los ganados, las vacas, las ovejas. También Dios cumplirá que maldito será esa persona. Y Dios cumplirá todas esas maldiciones. Así como Dios ha hablado de salvación, también ha hablado de condenación. ¿Y Dios cumplirá la de la salvación? Claro que cumplirá. Salvará a su pueblo, pero de la misma manera Dios condenará a los que no tienen a Jesucristo en el corazón. Así como Dios cumple toda una serie de bendiciones, también Dios cumple una serie de maldiciones. Y es lo que estamos viendo en este versículo, que Dios dijo: voy a cumplir de principio a fin todo lo que yo he hablado. Todo lo que yo le he hablado a Elí, se lo voy a cumplir. No va a caer ninguna palabra a tierra que no cumpla. Todo lo voy a cumplir. Todo lo que he dicho lo voy a hacer. En el caso de Elí no era favorable. Ahora pregúntese usted mismo: ¿en el caso tuyo es favorable o no es favorable? Y gloria a Dios para los que podamos hoy decir: Señor, que en mi caso sea favorable. Pero qué terrible sería que tú y yo hoy dijéramos: uy, yo estoy en el papel de Elí, que lo que Dios va a hacer en mi vida es castigo, juicio, reprensión. No, más bien que tú y yo estemos en el lugar que digamos: Dios ha prometido a mi vida bendición y sé que la va a hacer. Dios ha prometido a mi vida salvación y sé que me va a salvar. Dios ha prometido a mi vida que me va a libertar y sé que me va a libertar. Dios ha prometido a mi vida que abrirá puertas y sé que abrirá puertas, porque Dios es un Dios que cumple todo lo que promete. Dice la palabra del Señor, versículo número 13: y le mostraré
que yo juzgaré su casa para siempre. Dios dijo, le voy a mostrar a Elí que yo voy a juzgar. Le voy a mostrar que no se juega con Dios. Le voy a mostrar que lo que le dije es cierto. Le voy a mostrar. Y Elí había escuchado el juicio que le iba a venir. Vuelvo y se lo digo, Elí ya sabía. Desde el capítulo anterior lo habíamos leído. Elí ya sabía. Elí ya lo había escuchado, pero Dios dijo, ahora se lo voy a mostrar. Ya se lo hablé, pero ahora se lo voy a mostrar. Y quizás en nuestra vida puede acontecer exactamente lo mismo. Ya Dios te ha hablado cosas a ti, pero también Dios dice, se los voy a mostrar. Y que en el caso tuyo y mío sean cosas de bendición. Que Dios ya te ha hablado de cosas de bendición y ahora que Dios te las muestre. Porque una cosa es que Dios te hable y otra cosa es que Dios te las muestre. Son cosas diferentes. Ya Dios le había hablado a Elí el castigo, pero no se lo había mostrado. Ahora Dios se lo iba a mostrar. Y lo mismo acontece con la bendición. Dios puede haber hablado bendición a tu vida, pero ahora estamos esperando que la muestre. Que Dios haga que la bendición sea una realidad en tu vida y en mi vida, en la vida y en la realidad de muchos, que sea algo visible, que sea algo que realmente se pueda evidenciar y mostrar, que verdaderamente nosotros lo podamos allí ver. Dice, le mostraré que yo juzgaré su casa por un día. No es por un día. Dice allí la palabra del Señor, para siempre, para siempre. Para siempre, dice la palabra del Señor. Dice, por la iniquidad que Él sabe. Él no puede decir que no sabe. Él sabe cuál es la iniquidad que Él ha hecho. Dios no es un Dios injusto. Él dice, lo voy a castigar. Le voy a mostrar el juicio, pero Él sabe qué es lo que está haciendo malo. Él no puede decir de que, ¿quién sabe por qué Dios me está juzgando? ¿Quién sabe por qué Dios me está castigando? No. Dios dice, Él sabe. Él sabe lo que está haciendo. ¿Cuántos de nosotros sabemos lo que estamos haciendo? Y que si Dios nos castigara hoy, Dios podría quizás decir, ellos saben por qué los estoy haciendo eso. Uno a veces se hace el sordo, uno a veces se hace el desentendido, uno a veces se hace el que no es con uno a veces se hace como que, no, ¿quién sabe qué es lo que pasará? ¿Quién sabe qué será? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué habrá pasado? ¿Quién sabe por qué Dios permitió esto? Pero en realidad cada uno de nosotros sabemos. Cada uno de nosotros sabemos por qué vienen las cosas. Dice, por la iniquidad que Él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. Y Elí sabe de esta iniquidad porque Elí mismo le había dicho, hijos míos, eso no está bien lo que yo estoy escuchando. Elí sabía. Elí conocía lo que estaba mal en su vida. ¿Cuántos de nosotros podemos discernir y conocer lo que hay mal en nuestras vidas? Todos nosotros. Yo conozco lo que hay mal en mi vida y sé que tú también conoces lo que hay mal en tu vida. Y no podemos comportarnos como Elí, de que aunque sabemos, esperemos el castigo de Dios. Sí, yo sé que, voy a poner un ejemplo, yo sé que mentir es malo y ya leí en la Biblia que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos y que Dios abomina la mentira y que el padre de mentira es el diablo y etcétera. Y hasta ese punto estaba Elí, sabía la iniquidad que estaba haciendo y también había oído de parte de Dios que no estaba bien. ¿Y qué más hizo? No hizo nada más. No hizo nada más. Siguió ahí. Y por eso Dios dijo, ahora le voy a mostrar el castigo. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Sí, ya sé que estoy haciendo mal y también conozco lo que la Biblia dice acerca de lo que estoy haciendo mal. ¿Y qué más falta? ¿Que llegue el castigo o más bien que nos arrepintamos? Que nos arrepintamos. Ayer hablábamos en el culto y hablábamos acerca de Caín. Tremendo. Ayer la enseñanza fue muy, muy especial acerca de Caín. Porque Caín se ensañó contra su hermano Abel. Caín se ensañó contra su hermano Abel y Dios va y le habla a Caín. Caín, ¿qué te pasa? ¿Por qué cae tu semblante? ¿Por qué te ensañas en contra de tu hermano Abel? Y Caín escuchó la voz de Dios. Caín habló con Dios y escuchó la conversación de Dios. Y en vez de cambiar, después de esa conversación con Dios, fue y mató a Abel. ¿Le sirvió de algo la voz de Dios? No. Aquí vemos lo mismo. Elí ya había hablado con Dios. En el capítulo anterior, capítulo 2, ya Dios le había hablado. Pero ¿qué pasó que no tomó ninguna acción? ¿Qué pasó que no hubo un arrepentimiento? ¿Qué pasó que no hubo un cambio? ¿Qué pasó que no pasó nada?
No pasó nada en la vida de Elí. Elí, Dios le habló y siguió en las mismas. Y en el caso de la iglesia puede pasar lo mismo, de que hay muchos en la iglesia en donde Dios les puede estar hablando una palabra, pero su vida sigue igual. Mi vida puede seguir igual y eso es un peligro, porque en el caso de Caín, Dios le habló y siguió igual. Antes salió y mató a Abel. Aquí vemos que Dios le habló a Elí y siguió igual. Y ahí es donde Dios ya comienza a actuar, ya Dios comienza a apretar y a castigar. Aquí vemos de que entonces ya Dios dijo, bueno, ya le hablé, no quiso hacer caso, entonces ahora sí vamos a tomar medidas, porque ya le hablé y no cambió, ahora vamos a mostrarle el castigo. Y él ya sabe por qué le va a venir el castigo. En el caso de Caín con Abel, va y mata a su hermano, y después de matar a su hermano, Dios una vez más va y le dice, Caín, ¿en dónde está tu hermano? Cuénteme, confiéseme su pecado. Y Caín, ¿qué responde? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Se arrepintió? No. Pero entonces vemos que el ser humano, muchas veces Dios le habla buscando que se arrepienta, pero el ser humano no quiere arrepentirse en muchos casos. En el caso de Elí estaba pasando eso. Él sabía acerca de que los hijos estaban blasfemando en contra de Dios. Pastor, pero en el capítulo 2 de lo que estudiamos no leímos de que estaban blasfemando, pero aquí Dios dice que sí era una blasfemia. ¿Qué era una blasfemia? Que ellos estuviesen haciendo una cantidad de cosas en el templo que no debían de hacer en el templo o en el tabernáculo. Estaban cogiendo con el garfio cosas que no les correspondían, estaban cogiendo de parte de la grosura que no les correspondía, y aparte de eso se estaban acostando con las muchachas que velaban a la puerta del tabernáculo, entre otras cosas más. Y Dios dice, no solamente es fornicación, no solamente es avaricia, no solamente es mentira, no solamente es robo, le añadió un nombre más a esos pecados. ¿Y cuál fue el nombre? Blasfemia. Le añadió un nombre más, y ese nombre más que le añadió allí fue blasfemia. Blasfemia. A veces hay pecados que nosotros podemos estar cometiendo y uno dice, pero es que este pecado tiene nombre propio, y Dios dice, pero aparte de eso estás haciendo algo mal, estás haciendo algo más, perdón. Y uno hace cosas que de pronto uno dice, es que estoy haciendo esto, sí, pero aparte de eso Dios lo está viendo como algo mucho más grande. Miremos que en el caso de los hijos de Elí, estaban robando porque estaban cogiendo parte de las ofrendas para ellos mismos, se estaban engordando a ellos mismos, estaban mintiendo también, estaban acostándose, estaban fornicando. Pero Dios no dice, es que están fornicando, es que están robando, es que están siendo avarientos. Dios dice, están blasfemando, están blasfemando. Dice ahí la palabra del Señor, versículo número 13, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¿Sí nota que Dios no dice porque sus hijos han fornicado? No, dice porque sus hijos han blasfemado. Tus hijos han blasfemado. Y ese padre no los ha estorbado, ese padre no los ha corregido, ese padre hace o más bien permite que sus hijos sigan en ese mal camino y no les ha estorbado que tomen de las ofrendas que no son de ellos, no les ha estorbado que se estén acostando con las muchachitas que velan allá en la puerta del tabernáculo. Ha sido un alcahueta, ha sido un permisivo, ha sido una persona que no ha puesto reglas en su casa, que no ha hecho que sus hijos obedezcan el camino del Señor. Y entonces aquí Dios dice, eso es blasfemia, eso es blasfemia. Quizás a los ojos de muchos era fornicación y avaricia. Dios dice blasfemia. Y recordemos que la blasfemia es un pecado bien grave, que aún la Biblia dice que el que blasfemare contra el Espíritu Santo no tiene perdón, porque la blasfemia es uno de los pecados más grandes que puede haber. La blasfemia es algo muy delicado. Versículo número 14. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. ¿Qué es expiar? Expiar es quitar el pecado. Expiar, dice la palabra del Señor, que había un día de la expiación. Ese día de la expiación era el Yom Kippur, un día en el cual todo el pueblo iba con ofrenda al Señor y sus pecados eran expiados. Los pecados de todo el pueblo eran perdonados. Expiar es quitar el pecado. Expiar era quitar, borrar, cubrir el pecado. Eso era expiar. Y la Biblia nos dice, el pecado de la casa de Elí
jamás será expiado, jamás será quitado. Qué cosa tan tremenda, porque aún tu pecado y mi pecado son perdonados. Dice la palabra del Señor. Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es decir, que expía, quita el pecado del mundo. Pero la casa de Eli no iba a ser quitado el pecado. Es como sin misericordia. Es una casa condenada, es una casa ya en el infierno prácticamente, es una casa ya que está bajo maldición perpetua, porque ahí la Biblia está diciendo: la iniquidad de la casa de Eli no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrenda. Entonces, ¿con qué? Si solamente a través de los sacrificios y ofrendas era que los pecados eran perdonados, y la Biblia dice: ni con sacrificios ni con ofrenda. Aquí ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que hacer. Se parece al infierno, ¿verdad? Se parece al lago de fuego, que ya después de llegar allá ya no hay sacrificio que valga. Se parece al Nuevo Testamento cuando nos dice que el que pisoteare la sangre de Cristo, ya no hay nada más que hacer. Ya no queda sacrificio ni más expiación por esa persona, porque es que ya ¿qué más se va a hacer? ¿Será que Dios vuelve a mandar a otro hijo más a morir? ¿O Jesús se vuelve a encarnar otra vez y a morir? No, ya lo que fue, ya no queda nada más que hacer. Ya no queda nada más que hacer. La Biblia dice que eso le pasó a la casa de Eli, que ya no quedaba más sacrificio, ya no quedaba más ofrenda, que ya la iniquidad iba a estar en la casa de ellos para siempre. Ya eran sin esperanza. Qué terrible que nos pasara eso a ti y a mí. Eso le pasó a Rico y Lázaro. Cuando Rico murió, ya no había nada que hacer. Déjenme salir a hablarle a mi familia. No, ya no hay nada que hacer. Déjenme ir a predicarle a mi familia. No, que ya no hay nada que hacer. Ya de aquí ya no vas a salir. Allá tienen a Abraham y a sus profetas. Ya el que llega aquí ya no sale. Ya es una persona sin esperanza. Una persona que ya su iniquidad queda ahí perpetuamente. Ya no hay perdón. Ya no hay salvación. ¿Cuántos familiares nuestros han muerto sin Cristo? Y qué dolor, porque muchos podrían decir: mi mamá murió sin conocer a Cristo, mi papá murió sin conocer a Cristo, mi hijo, mi hermano murió sin conocer a Cristo. Y qué dolor eso, porque sabemos que la situación de esa persona hoy es la misma de la casa de Eli. Ya no hay esperanza, ya no hay salvación, y eso duele que un familiar haya muerto sin Cristo. Muchos hoy cristianos de pronto tienen esa situación de decir: es que a mí se me murió un hijo y sé que se perdió. Y qué dolor tan grande, porque es que ya no hay esperanza, ya no hay salvación. Y hoy no podemos darnos el lujo de perder tiempo, iglesia. Hoy se pierde tiempo dentro de las iglesias haciendo una cantidad de cosas que nada van a traer de salvación, cuando en realidad debemos de enfocarnos en la salvación. ¿Cuántas familias hay que si murieran hoy serían condenadas? No están listas, no estamos listos. ¿Cuántos aquí son padres? Levanten la mano. Yo creo que todos, la mayoría. ¿Cuántos de sus hijos hoy están listos? Seamos sinceros como padres. Si nuestros hijos murieran hoy, ¿son salvos? Vale la pena preguntarnos eso. Vale la pena preguntarnos, porque es que esa era la situación de la casa de Eli. Entonces ahí es donde vale la pena preguntarnos: bueno, ¿y qué puedo hacer yo hoy? Si yo supiera que hoy van a morir, ¿qué haría yo hoy por ellos? ¿Qué harías tú como papá o mamá por tus hijos hoy, si supieras que tus hijos hoy van a morir? Pero ¿cómo no? Como pareciese que la vida está comprada, y como que eso, primero me muero yo que mis hijos, porque ese es el pensamiento de todo padre. Es porque es la regla de la vida. La regla de la vida es que el papá o la mamá mueren primero y luego los hijos, porque calificamos la muerte como la edad. Va a envejecer primero papá, mamá, y van a morir primero ellos que los hijos. Pero ¿qué sabemos tú y yo que eso va a ser así? ¿Qué sabemos tú y yo que realmente van a ser así las cosas? ¿Qué estamos haciendo por la salvación? ¿Qué hacemos por la salvación? ¿O qué podemos hacer por la salvación? Nos entretenemos, y sin ser legalistas, sin ser religiosos, sin ser dogmáticos, el diablo nos entretiene en una serie de cosas para distraernos de la salvación. Y no estoy satanizando la vida como tal, no, pero es que perdemos mucho tiempo en lo que no salva. Invertimos más tiempo en una cantidad de cosas que no salvan que el mismo tiempo que le invertimos a lo que sí salva. ¿Cómo así? Sí, dedicamos más tiempo a cosas que no van a salvar que realmente dedicarle tiempo a las cosas que sí salvan.
Haga un balance en su vida. ¿Cuánto tiempo le dedicas? Voy a poner un ejemplo. ¿Cuánto tiempo le dedicas al aseo de la casa? Habrán personas que sean bien aseadas y que le dediquen un buen tiempo de la semana al aseo. Bueno, ¿cuánto tiempo le dedicas al aseo de tu alma, de la familia, al aseo espiritual del interior? A ese aseo espiritual de la familia. A veces hay personas que le dedican más tiempo a un aseo de una casa que a asear su vida misma, que a asear su alma. Y entonces ahí vemos que con un simple ejemplo como ese, ¿cuánto puede durar una persona haciendo un almuerzo? A veces toda la mañana dura metida en la cocina una persona. Óigame si no. A veces toda la mañana dura metida en la cocina la personita cocinando el almuerzo y haciendo los quehaceres de la casa. Hay que hacerlo, claro, hay que hacerlo. Pero nos damos de cuenta que en el día a día le invertimos más tiempo a cosas que a la larga van a ser vanas, pasajeras y que no traen nada de provecho a la vida, que realmente invertirle tiempo a la salvación. ¿Sabe que debemos de meterle más tiempo a la salvación? Elí vivía el día a día. Elí vivía su vida como si nada. Y llegó el día donde ya no había más esperanza. Llegó el día donde ya no había oportunidad. Llegó el día donde ya no había nada que hacer. Pero su vida la había vivido normal, día a día, momento a momento. Transcurrían las cosas normalito, pero no hacía nada. Pero llegó el día donde ya no había nada más que hacer. No esperemos a que llegue el día donde ya nada más que hacer. No esperemos a estar en el funeral, porque eso pasa. Yo he ido a funerales, a muchos funerales. Hoy por hoy hemos ido a varios funerales y en algunos de ellos he tenido que ver familiares que dicen: sé que se perdió, con lágrimas, lloro, lamento y todo. Sé que se perdió y si lo tuviera vivo le predicaría, oraría por él, esto. ¿Y por qué no se hizo antes? ¿Por qué no se hizo antes? ¿Por qué no se le dedicó más tiempo antes? ¿Por qué no se hacen las cosas más antes? Elí pudo haber hecho las cosas antes, sí, pero ya no había esperanza. Versículo número 15. Dice el versículo número 15: y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía de descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Mire que Elí, un poco descarado, trata de maldecir a Samuel, diciéndole, mejor dicho, que le vaya mal si se le ocurre taparme el mensaje de Dios, ocultarme lo que Dios te dijo. Elí, un poco descarado, sin vergüenza, le dice a Samuel: que Dios te castigue, que Dios te añada si me encubres lo que Dios te dijo. Venga, pues, es que Dios iba a hablar era con Samuel, no con él. Él no tenía nada que ver ahí. Bueno, sí, le iba a llegar el castigo a él, pero si Dios hubiese querido que él se enterara, pues Dios le habla a él. Ya él ya sabía. Pero Elí, en una forma de: es que me tiene que decir, es que me tiene que contar, o si no, te maldigo prácticamente. Versículo número 18: y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces dijo: Jehová es, haga lo que bien le parece. ¿Se arrepintió? No se arrepintió. Mire, qué corazón tan duro. Dios ya le había hablado y no se arrepintió. Y ahora viene ese mensaje. Si hubiese sido el rey David, se postra. Porque vemos que cuando Dios estaba castigando en el tiempo de David, David se postró y la gente le decía: David, párate. No, él seguía postrado. 7 días duró postrado David. Y Dios no le salvó al hijo, pero aún así duró ahí postrado hasta saber que Dios haría algo. Pero no, mire que Elí, bueno, Dios es, que haga lo que él quiera. Qué corazón tan insípido. Así hay muchas personas: que me juzgue Dios, yo no le tengo que dar cuentas a nadie, Dios será el que me condena. Que Dios haga. Hay gente que habla así, no sabe ni lo que habla, no sabe ni siquiera lo que está hablando, no son conscientes. Es que a mí nadie me tiene que juzgar, Dios es el que me juzga. Qué terrible, porque es mejor el juicio del hombre que el de Dios. Porque no es que Dios es el que puede echar el alma en el infierno, el hombre no. El hombre por lo menos la mete a una cárcel física,
pero Dios es el que puede echar. Es más terrible que Dios juzgue y no que el hombre juzgue. Pero hay gente que contesta así: es que me juzgue Dios. A mí el que me juzga es Dios. Yo no tengo que rendirle cuentas a los hombres. Qué terrible. Y Elí tenía esa actitud. Dios es. Que haga lo que bien le parezca. Venga, en vez de humillarse, en vez de arrepentirse. ¿Cuál Caín? Esos son los que toman el camino de Caín, que Dios les habla y no se arrepienten. Que Dios les habla, que Dios les insta y no, siguen en la misma. Y dice el versículo número 19: y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. ¿Aconteció el juicio de una vez? No aconteció el juicio de una vez, porque Dios a veces puede hablar algo y como no pasa de una vez, la gente se relaja. Bueno, Dios ahí puede estar diciendo de un castigo. Y a los que no escuchen la voz, por ejemplo el de Deuteronomio: acontecerá que si no oyeres atentamente la voz de Dios y la atesorares en tu corazón y la pusieres por obra, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Y hoy no oímos la voz de Dios atentamente y hoy no la ponemos por obra ni la atesoramos en nuestro corazón. Pero como mañana no pasó nada, como pasado mañana no pasa nada, como la otra semana no pasa nada, como el mes que viene no pasa nada, como quizás el año que viene tampoco pasa nada, como que seguimos la vida. Yo sé que ahí dice que les va a ir mal a los pecadores, pero yo sigo mi vida como si nada. Y no quiere decir que no vaya a venir, no quiere decir que no vaya a llegar, no quiere decir que no vaya a acontecer, no quiere decir que no vaya a llegar el día y la hora. Dice la palabra del Señor que Samuel creció, pero que Dios no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Comenzaron a conocer a Samuel, que ese sí era un hombre de Dios. Pero no conocían a Elí. Antes a Elí lo conocían, era como la alcahueta, los hijos de Elí como los pecadores. Pero sí ve que el testimonio tiene que hablar por nosotros. La Biblia dice que cuando haya alguien que quiera servir, tiene que tener buen testimonio de los de afuera. Porque no solamente es lo que piense Dios, también va a ser importante que empecemos a prestarle atención qué piensa la gente de ti, de mí. ¿Qué piensa la gente? ¿Cómo te ve la iglesia? ¿Cómo te observa la iglesia a ti y a mí? Porque esas cosas son necesarias en un servidor. ¿Qué piensa la gente? A Elí lo comenzaron a conocer como un fiel profeta de Dios. Perdón, a Samuel. A Samuel lo comenzaron a conocer como un fiel profeta de Dios. A Elí lo conocían como el padre alcahueta y a los hijos de Elí pues peor. Versículo 21, con esto terminamos, dice: y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Luego ya en el capítulo número 4 vamos a estar estudiando en próximos días lo que es ya el momento del juicio de Dios a Elí. Pero ¿qué podemos aprender hoy de esta palabra? Mira, mucho, aprendemos mucho. Aprendemos que Dios cumple todo lo que promete. Todo, para bien o para mal. Dios cumple todo. Aprendemos que cuando Dios habla, nosotros tenemos que hacer algo. Porque anoche vimos que Dios le habló a Caín y no hizo nada. Antes fue y mató a Abel. Y después le volvió a hablar y se justificó con mentiras. Vemos que hoy, en el estudio de hoy, que Dios le habló a Elí, no se arrepintió, siguieron los hijos por el mal camino y él siguió por el mal camino. Luego le habla a través de Samuel, porque podríamos decir que fue lo que pasó ahí. Le manda un segundo mensaje diciendo: te voy a castigar, te voy a mostrar el juicio. Tampoco vemos ningún síntoma de arrepentimiento. Siguieron las mismas. ¿Y qué le iba a llegar? Pues su castigo. Entonces mire que tanto el mensaje de ayer como el de hoy, sin ponernos de acuerdo y sin ser los libros los mismos, Dios nos tiene que estar hablando algo, iglesia. Dios nos tiene que estar hablando algo. Y sé que Dios nos está hablando algo porque el mensaje de anoche era Génesis y el de hoy Primera de Samuel. Son dos libros completamente diferentes, son dos personas completamente diferentes, pero el mensaje redunda en un mismo mensaje, y es que Dios habla a dos hombres diferentes y esos dos hombres como que le entra por un oído y le sale por otro oído la palabra. A esos dos hombres le entra por un oído la palabra, le sale por el otro oído. No hacen nada, siguen su vida por el mal camino. No hay un cambio, no hay un arrepentimiento. Y creo yo, que Dios nos está hablando, iglesia, que debemos de hacer algo con lo que Él nos habla. Que no podemos seguir la vida como si no nos hubiese hablado, como si no nos hubiese importado. Algo tiene que pasar en nuestra vida. Si Dios habla a tu vida, la Biblia dice: si hoy has oído la voz de Dios,
no endurezcáis vuestros corazones. Algo tiene que pasar. Elí endureció su corazón, definitivamente, y Caín endureció su corazón. Pero si tú y yo estamos oyendo voz de Dios, algo tiene que pasar. No podemos vivir una vida como, sí, Dios me habló y sigo la vida como, no. Meditemos en qué Dios ha hablado a tu vida. Pensemos, meditemos, reflexionemos en qué ha venido Dios hablando a cada uno en particular, porque el mensaje puede ser muy diferente en el caso de cada uno. En algunos les estará hablando una cosa, a otros les estará hablando otra. En algunos tal vez Dios les está hablando solamente, eres fiel, sé fiel hasta la muerte. En algunos puede que Dios les esté hablando eso en la iglesia. Personitas muy fieles con Dios que hay acá en la iglesia, y Dios lo que les está diciendo es: persevera, sé fiel hasta la muerte, y que ninguno tome tu corona. Bueno, de pronto no le está diciendo que cambie nada, solamente le está diciendo que persevere, y lo que tiene que hacer es perseverar. En algo otro tal vez Dios le está diciendo: sírveme, porque te ha hallado fiel en la obra del ministerio, te quiero usar. Tampoco es malo, tampoco le está diciendo que cambie nada, le está diciendo solamente que crezcas más, que te dejes usar. De pronto en algo otra persona le estará diciendo que se esfuercen, tampoco le está hablando que deje la fornicación y nada, le está diciendo esfuérzate, tampoco le está diciendo pecado. Bueno, son palabras diferentes, porque Dios le habla a cada uno en particular un mensaje diferente. Habrán otras personas en la iglesia a las cuales Dios sí les estará confrontando con temas de pecado. No a toda la iglesia, porque no toda la iglesia está en pecado. No todos los que están en la iglesia de pronto tengan algo de pecado en sus vidas por corregir. Son diferentes mensajes. Lo que yo le quiero decir hoy es que con lo que Dios te esté hablando, haz algo. Haz algo. Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra, instruyendo a su pueblo en la sana doctrina y el conocimiento del Hijo de Dios.